Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en su programa Mundo Laboral MX, un espacio que IMEFI TV nos permite poder disfrutar para poder también compartir con todas aquellas personas que están interesadas en el amplio mundo del derecho del trabajo, ya sea académicos, abogados, contadores y demás personas que realmente han visto que el derecho laboral se ha vuelto una materia muy dinámica, transformadora y que inclusive está generando un amplio debate. El día de hoy inclusive se está discutiendo sobre la necesaria adición de más días feriados a los días de descanso obligatorio. Inclusive se habla coloquialmente ya que se está acabando el laicismo. Nos recordemos, la única fecha religiosa que tenemos actualmente como día de descanso obligatorio es el 25 de diciembre, pero ya se está viendo en principio que pueda considerarse que en este país donde todo mundo prácticamente es guadalupano, que también el 12 de diciembre sea un día de descanso obligatorio. Yo también he comentado que eventualmente podríamos considerar estas fechas que son patrimonio cultural de México para la humanidad, las festividades de Día de Muertos, como serían 1 y 2 de noviembre, y eso también eventualmente podría apoyar a lo que sería directamente las actividades turísticas, Pátzcuaro, Mixquic, vamos, la forma en la que celebramos en México. Entonces, el mundo del trabajo se ha visto enriquecido principalmente estos 2 años con temas relevantes. Uno de ellos se refiere precisamente a la parte de los derechos colectivos. Y para poder hablar de derechos colectivos con la propiedad y seriedad que requiere el caso, tenemos un invitado muy especial, ya hemos estado con él en algunas otras ocasiones, realmente es un gran conocedor de la materia y es el maestro Valente Quintana Pineda. Para aquellos que no recuerdan o no han visto nuestros programas, se los recomiendo. He estado en otras intervenciones, nuevo sindicalismo y demás. Y con todo gusto, recuerden en IMEFI TV, que también estamos transmitiendo por Spotify, pueden ver ese y otros programas para tener el contexto actual del sindicalismo en México. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué invitamos al maestro Valente Quintana Pineda? Porque él, con su experiencia, nos va a permitir ver si esta situación de legitimidad de contratos colectivos es una realidad o, para variar, seguimos haciendo castillos en el aire, elefantes blancos que no están avanzando. Valente Quintana Pineda es abogado especialista en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Actualmente se desempeña como oficial mayor de la CROM, perdone. Y en este caso, déjenme decirles que él ha tenido una experiencia como académico, servidor público. Brevemente señalo sus estudios. Él tiene la especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. También cuenta con la maestría en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho, seminario de posgrado en Derecho Comparado de Trabajo por la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, y el máster en Políticas de Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social por la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Relaciones Laborales de España. El título de posgrado de especialización también por la misma Universidad de Castilla-La Mancha por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, diplomado en Derecho Procesal del Trabajo por parte de la UNAM y licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, Campus Sur. Dentro de su experiencia adicional a ser oficial mayor, déjenme comentarles que él tiene mucha experiencia en la parte contenciosa al haber sido presidente de la Junta Especial número 14 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Su experiencia como académico incluye, aparte de la Universidad de Anáhuac, que en su momento actualmente está colaborando con la Universidad Iberoamericana en la facultad, como profesor de Derecho y Filosofía del Derecho, así como Derecho Colectivo de Trabajo, y es miembro de número de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Si siguiera leyendo tu currícula, maestro, pues realmente me voy a llevar mucho rato. Y tal vez a las personas nos van a estar diciendo, bueno, es muy bueno, pero ¿qué es esto de estos derechos sindicales, colectivos, activos, vivientes, fuera máscaras, realidades? Tenemos que pasó el tiempo, se venció el término, 1 de mayo de este año, si no me equivoco, para que los sindicatos realmente demostraran que representaban a los trabajadores, que esa es su función principal. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Ya estamos prácticamente por cerrar el año, maestro, y desde tu óptica, desde lo que tú has vivido, de lo que estás viendo cotidianamente, ¿es esto real? ¿Estamos legitimando realmente o qué está pasando? Bueno,
Antes que nada, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes, con mis amigos, especialmente con mi amigo Hipólito, que además pues hemos coincidido, ¿no? En la academia, en la docencia, en la Universidad de Anáhuac, siempre buenos recuerdos y pues que al final del día pues nos hemos dedicado a esta rama del derecho que tanto nos gusta, que es el derecho laboral. Bueno, yo soy su amigo Valente Quintana y precisamente pues tratamos de explicar algunos puntos que pues, nos ha llevado esta reforma laboral. Primero hay que recordar que la reforma laboral pues no fue porque buenamente nuestros legisladores hayan detectado que había áreas de oportunidad en las relaciones colectivas de trabajo o en la impartición de justicia laboral, ¿no? Sabemos que viene derivado de una influencia extranjera y Totalmente. pues fue una condicionante para poder revisar lo que era el Telecan o ITEMEC, ¿sí? Bueno, pues ahí fue donde empezó todo el tema, ¿no? En las conferencias 105 y 106 de la OIT que se celebran cada año en Ginebra, empezaron los primeros señalamientos por parte de nuestros vecinos, ¿no? Y socios comerciales, y decían, y además creo que con cierta razón, fíjate que, por ejemplo, Donald Trump es un personaje que a mí me genera mucha ansiedad, pero sí coincido con él en un punto. Él defendía mucho del por qué las empresas norteamericanas no generaban trabajo en Estados Unidos. Muy, de manera muy especial, él hablaba de la industria automotriz. Sí. Si nosotros recordamos, por ejemplo, Detroit en los años 70, principios de los 80, era completamente automotriz. Ahí estaba General Motors, estaba Chrysler, estaba Ford. Y de repente, pues si hoy vamos para allá, vamos a ver como un pueblo fantasma, ¿no? Y muchas personas que se dedicaron en su momento a esta industria, pues se encuentran allá, los que quedaron mejor acomodados, pues ya jubilados con los sistemas norteamericanos, pero ya no siguió esa inercia la generación de empleo. ¿Por qué? Pues porque esas plantas armadoras pues se iban a la India, se iban a China, a Brasil, y otras se venían para acá. No sé si se acuerdan, hace algunos años, hace a lo mejor como 6, 7 años, pues se hablaba mucho de que se iba a abrir una nueva planta de Ford acá en México. Y eso lo detuvo Donald Trump. Dijo, no, se tiene que abrir aquí porque los empleos se tienen que generar aquí. Y creo que ahí sí tiene un punto como presidente, pues proteger la generación de empleo de su territorio. El otro lado de la moneda es cómo estaba México. Claro. Si tú te acuerdas desde Porfirio Díaz, y no me voy a meter en temas históricos, nada más desde cuándo, ¿qué fue lo que le vendió Porfirio Díaz a los inversionistas extranjeros? Mano de obra barata. ¿Y qué era lo que se seguía vendiendo hasta hace unos años, o a lo mejor todavía? Mano de obra barata. Entonces decían nuestros socios, eso es un dumping social. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano está permitiendo que se tenga en muy bajas condiciones a sus trabajadores con tal de atraer la inversión extranjera. Sí. Y no es que fueran hermanitas de la caridad, ¿no? Sino que ellos decían, a ver, vamos a empezar a emparejar el piso para que también tus trabajadores, a lo mejor no de la noche a la mañana, pero tengan una vía abierta para que ellos, por medio de sus sindicatos, empiecen a mejorar su situación. Fue cuando se revisa, pues, qué está pasando con la libertad sindical en México, ¿no? Y México en su momento, cuando apenas empezaba a hacer esos señalamientos en Ginebra, decían, pues nosotros no tenemos contemplado dentro de nuestro marco jurídico laboral, o sea, en la ley, una contratación de protección. O sea, mi ley no dice el contrato de protección es aquel, pues no, resultaba absurdo, ¿no? Claro. Entonces por eso decía México, nosotros no lo tenemos contemplado y no sabemos si sucede. Aunque a todas luces todos conocíamos cuál era el tamaño del fenómeno de la simulación laboral. Llegó al punto en el que dijeron, ¿quieres revisar tratado? Tienes que corregir estos puntos. Y entonces fíjate lo curioso que ahora vino la presión del sector empresarial mexicano. Sí. Y empezaron, para poder tener determinados beneficios derivados del tratado, lo primero que nos están pidiendo es establecer ciertos mecanismos de cercioramiento para que efectivamente haya una libertad sindical,
para que efectivamente existan relaciones colectivas abiertas, ¿no? Deja tú abiertas, relaciones colectivas que no había. No, todo porque pues todo era simulación. de papel. Todo era un sindicato que no conocía a los trabajadores, un empresario, tenían un contrato colectivo firmado y depositado, apenas con las prestaciones que ya se contemplan en la Ley Federal del Trabajo, y no se cumplía el propósito, que era mejorar las condiciones de los trabajadores. Totalmente. Hasta que le llegó a afectar a nuestros socios. O sea, eso es algo bien curioso, que este tipo de fenómenos, uno parecería que se está afectando nada más a la gente dentro de un territorio, pero con esto de la globalización, afectas a tu gente y afectas al vecino. Por supuesto. Y entonces, al final la globalización prevaleció, trajo sus efectos, trajo sus consecuencias, y dentro de esas consecuencias sí que bueno fue esta reforma laboral, que si tú te acuerdas empezamos a hablar de la reforma en el 2017, con la reforma del artículo 123 constitucional, luego antes de en el Inter con las del 19 a la Ley Federal del Trabajo, pues vino la firma del TEMEC, ya con los compromisos que adquiría México de crear esos mecanismos de cercioramiento de una efectiva vida laboral colectiva. Vino la firma de la ratificación del convenio número 98 relativo a la negociación colectiva y libre sindicación en el 2018. Pero ese convenio, pues es un convenio derivado del convenio número 87 relativo a la libertad sindical, que curiosamente fue ratificado por México en 1950. Imagínate cuántos años pasaron entre una ratificación y otra. Que no me digan que el gobierno no sabía lo que estaba pasando, si por algo no había ratificado ese convenio. Sabía que la casa estaba un poco sucia y por eso no lo podía realizar. Por supuesto. Bueno, pasan todos estos pasos, se reforma el 2019 la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en dos aspectos. Uno que es nuestro tema, que vamos a tratar hoy, y otro, pues la Administración de Justicia Laboral. Tribunales laborales. Que va de juntas a tribunales laborales. Ahí nada más te voy a hacer un comentario. Hay que acordarnos que las juntas de conciliación y arbitraje nacen por la desconfianza que en su momento se tuvo con los jueces, porque estaban completamente alineados con don Porfirio. Así por eso fue el resultado de Cananea, de Río Blanco, que son resultados emblemáticos y revolucionarios, pero otros más. No existía confianza en el Poder Judicial para impartir justicia a los trabajadores. Nacen las juntas. Y luego mueren las juntas por el mismo motivo, porque no existe la confianza en las juntas y regresamos a los jueces. Es un círculo vicioso que, pues digo, lo único que nos hace es generar una reflexión. No es el modelo del órgano jurisdiccional lo que está mal, sino la idiosincrasia de quien participa en ellos. Y mientras esa no cambie, llámales junta, tribunales, juzgados o como quieras, el resultado va a seguir siendo el mismo y los vicios también. Regresando a nuestro tema, que es las relaciones colectivas de trabajo y el nuevo sindicalismo. Yo le llamo nuevo sindicalismo, aunque podría haber quien le llame el naciente sindicalismo, porque venimos arrastrando décadas de simulación. Totalmente. Esas décadas de simulación no las podemos nosotros identificar como sindicalismo. Era, pues sí, un seguimiento a la norma, que es la Ley Federal del Trabajo, pero de la manera en la que estaba redactada, pues permitía o generaba muchísimos vicios para las organizaciones sindicales, entre ellos los contratos de protección. Y el resultado fue que el beneficio no aterrizó por todas esas décadas, en donde tiene que aterrizar, que es el beneficio al trabajador. Claro, los sindicatos que eventualmente fueron disidentes de estos son los que de alguna manera lograban algo. Estoy pensando en telefonistas, universitarios, eventualmente, situaciones particulares, los trabajadores de la educación y como telefonistas. Lo que hemos visto en un momento dado es que probablemente este nuevo sindicalismo, que como bien señalas, surge para ser un contrapeso a ese status quo. Lo que tenemos es que después se enquistaba otra vez y volvíamos a tener dirigencias perpetuas, casi patrimoniales y demás. Y sí, estoy consciente y coincido contigo, es un nuevo sindicalismo, definitivamente. Valente, estamos a punto de irnos a nuestro primer corte.
Está el tema latente, les voy a pedir por favor que no se vayan, estamos en 2 minutos con ustedes, unos pequeños anuncios nada más, ya viene nuestro evento de fin de año y no voy a permitir que se vaya Valente, vamos a continuar en un momentito más, 2 minutos y estamos con ustedes, gracias. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. ¿Qué tal amigos? Soy Jaime Pérez, contador público certificado, miembro de la Comisión de Control de Calidad en el Colegio Mexicano de Contadores Públicos. Vamos a invitarlos en esta ocasión a un curso en el que vamos a tratar la norma internacional de gestión de calidad. Vamos a ver algunos antecedentes de la anterior norma internacional de control de calidad. Serán 2 tardes en las que vamos a estar platicando de los diferentes cambios en los elementos o componentes de una norma a otra. Vamos a ver principalmente el tema del enfoque actual, que es un enfoque basado en riesgos y las acciones para mitigar estos riesgos. Espero que sea de su interés y los esperamos. ¿Cómo están amigos? Queremos invitarlos a nuestro evento de reformas fiscales 2024. Le hemos llamado fiscalización desesperada de fin de sexenio. Ya ustedes sabrán por qué. Los temas que esperamos son terribles, pero bueno, tenemos que ver la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2024, los puntos críticos del cierre fiscal 2023, el CFDI, la recepción de pagos, la carta aporte y todos estos temas que nos están causando problemas, el CFDI de nómina, qué pasa con el ajuste anual de salarios, las invitaciones de revisión profunda del SAT y qué hacemos para defendernos si se quieren manchar. Hay que ver qué pasa con los estados financieros que hay que presentar en la declaración anual. Ya desde este momento tendríamos que revisarlo. En el mundo laboral hay infinidad de cambios que debemos tomar en cuenta para el 2024, para el cierre del 2023 y habrá que estar preparados. Hay que revisar qué pasa con el superpeso, con los intereses y con la fluctuación cambiaria, que es un verdadero tema de fin de año, del año 2023. Daremos también un pequeño repaso a los aspectos de la liquidación de empresas, de fusión, decisión de sociedades y otros cambios corporativos que serán importantes. Ya puedes inscribirte. Recuerda que desde que te inscribes puedes tener acceso ya a carpetas de materiales y de documentos que vamos a tener en el evento. Bye. Muchas gracias por estar con nosotros y seguir en la plática que tenemos con el maestro Valente Quintana. Yo la verdad me quedé muy interesado con los aspectos que nos precisó, pero aquí la siguiente pregunta es, Valente, ¿qué resta por hacer o qué tenemos que hacer? Y no me refiero nada más en este caso a la representación sindical, sino qué tienen que hacer el gobierno, qué tienen que hacer las empresas, qué tienen que hacer los trabajadores en general ante este panorama y qué cumplimiento real tendríamos. Ok, como estábamos platicando hace un momento, sí, son varios pasos los que dicta esta reforma laboral. Digamos, la reforma laboral no termina en el momento que ya tenemos una ley ad hoc. Claro. No, o sea, la reforma laboral implica la implementación. Y bueno, hubieron varios pasos que se establecieron para poder dar cumplimiento a esta
reforma laboral por lo que es a su implementación. Por ejemplo, las organizaciones sindicales, como primer punto a cumplir, pues teníamos que tener una adecuación de estatutos para que se estableciera que la elección de las directivas sindicales fuera por medio del voto libre, directo y secreto. Muchos la tenían, nosotros la teníamos, otros no la tenían de esa manera, pero pues nosotros sabemos que la democracia sindical es indispensable para tener un sindicalismo sano en cualquier parte. Hubieron algunos detractores que también tenían pues un tanto de razón, que decían, es que es una invasión a la autonomía sindical, y la autonomía sindical es indispensable, es un elemento de la libertad sindical. Sí. Sin embargo, era necesario, ¿sí? Hubo un abuso desmedido en esa autonomía sindical y cada quien se regulaba como quería, al punto de que, pues, si un trabajador hacían una votación con trabajadores a mano alzada, pues los trabajadores temían porque pensaban que no iban a conservar su empleo si no votaban por la dirigencia de ese momento, ¿no? Entonces creo que eso es algo positivo. Sí, y sí es invasivo, hay que decirlo con todas sus letras. Es invasivo, pero se hizo necesario. Y va a sanear. Son reglas de juego. Así es. Cambia nada más. Se necesitan esas reglas de juego, claro. Y más por el modelo que traíamos arrastrando. Totalmente. Después, bueno, como sabes, y se lo contamos a nuestros amigos, se hizo un ejercicio que tenía su fundamento en los transitorios de esa reforma, que era ese proceso de legitimación de contratos que empieza la Secretaría del Trabajo en su momento y le da continuidad el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿En qué consistía? Pues básicamente se trataba de ver cuáles contratos eran de a de veras. Sí. Nosotros platicamos que era, antes de todo este tema de la reforma, pues se tenía contemplado un 88% de contratos de simulación, sí, ¿no? Contratos de protección. Esto por un ejercicio que se hizo en su momento tanto en la Junta Local de la Ciudad de México como en la Junta Federal. Abrieron todos los contratos y dijeron, vamos a ver cuáles contratos cumplen el objetivo, que es incrementar o mejorar las prestaciones de los trabajadores. Y resultó que nada más había un 12%. La lógica nos dice, entonces solamente un 12% es legitimable. Salieron ya una cifra superior a ese 12%, sí, claro, ¿no? Qué bueno, ahí está la cifra. No vamos a meternos a ver cómo sacaron esa cifra, pero ahí está. Y bueno, el tema era que abrían los contratos, iban con los trabajadores, y los trabajadores, por medio del voto libre, directo y secreto, votaban el conocimiento y el estar de acuerdo con el contenido de los contratos colectivos. Claro. ¿Sí? Y entonces pues ya iba la autoridad y decía, aquí ya todos están de acuerdo, la mayoría, se legitima el contrato colectivo. O sea, sí es como validar ese contrato, sí, colectivo, ¿no? Es de a de veras. Bueno, después, el artículo 390 bis nos dice, para solicitar un contrato colectivo de trabajo, el primer requisito va a ser que acredites la representatividad. Representatividad es un concepto que ahora viene con este nuevo sindicalismo, porque hablábamos de representación. Y la representación y la acreditación de personalidad, pues estábamos habituados a que se hacía con la toma de nota, ¿no? Nada más. La toma de nota, digo, para los que nos escuchan y no están familiarizados con el término, es la constancia de un registro de la directiva de un sindicato que en teoría tiene una naturaleza declarativa, pero que en la práctica tiene una naturaleza constitutiva, toda vez que sin ese documento pues no se pueden ejercer derechos básicos como la contratación colectiva o la huelga, ¿no? Bueno, entonces la representatividad va más allá. La representatividad quiere decir que efectivamente estoy acreditando que la voluntad de los trabajadores está conmigo como organización sindical, que era algo que no se hacía. Y ahora se tiene que hacer y se exige. ¿Y esto para qué? Pues para que efectivamente los sindicatos estén trabajando en lo que deben de hacer. Claro. Que estén trabajando no allá con la cachucha de diputados o senadores. Y perdonen que lo diga, pero sabemos que así es y no podemos tapar el sol con un dedo. Los sindicatos tienen que estar en los centros de trabajo.
tienen que estar escuchando al trabajador, que los conozcan los trabajadores y entonces van a tener esa representatividad, van a tener la voluntad de las bases que van a decir, sí queremos que esa organización nos represente porque está haciendo un buen trabajo. Claro, jaque mate a los contratos de protección. Exactamente. Donde ni siquiera el trabajador sabía que estaba sindicalizado. Así es. No olvidemos ni contrato colectivo y ese cuate quién es. Así es. Sí, totalmente. Efectivamente, amigo Hipólito, y entonces dentro de este 390 nos dice este artículo que tenemos que solicitarle al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una constancia de representatividad. Y para ello, nosotros tenemos que acreditar que contamos por lo menos con el 30% de los trabajadores. ¿Sí? Esto para que me den una constancia de representatividad siempre y cuando no haya otras organizaciones sindicales que también metan una solicitud de constancia de representatividad adhesiva. La mía sería la principal y la de otras 2 organizaciones sería la adhesiva. Digo 2 porque los porcentajes, si nos piden el 30, hasta 3 organizaciones pudieran tener el 30 o más. Claro. En ese caso, pues ya se va a hacer una elección por medio del voto libre, directo y secreto para ver cuál de las organizaciones tiene mayor representatividad. Y entonces a esa organización será la que se le va a emitir su constancia de representatividad. Pero ojo, este documento nos sirve para que el trabajador diga, sí, voy con él, voy con esa organización sindical. Luego viene el contrato colectivo. Claro. Elaborar un proyecto de contrato colectivo, volver a bajar con las bases, decirles, miren, este es su proyecto, entregarle un ejemplar del proyecto a cada uno de esos trabajadores y entonces que los trabajadores nuevamente, por medio del voto libre, directo y secreto, y lo voy a decir un montón de veces, voto libre, directo y secreto, porque es algo que se tiene que quedar en la cabeza de todos los actores de este gremio laboral. Esa es la verdad del título, o sea, el nuevo o real sindicalismo que estamos hablando, por supuesto. Y entonces ya vamos a tener un sindicato de carne y hueso, un sindicato presente en los centros de trabajo, un sindicato presente con los trabajadores, que los trabajadores identifiquen quién es su organización, quiénes integran su organización y quiénes son los representantes o los delegados que muchas veces van a provenir de los mismos trabajadores, que eso es además lo ideal, lo más sano. Que no hablemos de cosas diferentes, porque esa es otra. Hay que recordar que si hablamos de trabajadores y hablamos de sindicato, o sea, una relación colectiva no es una relación tripartita. No. Que muchos están confundiendo con ese tema. Sí. Entonces ponen empresa, sindicato, trabajadores. No. Es empresa y trabajadores representados por un sindicato. ¿Sí? Sí. Eso es algo bien importante que hay que entender y que le transmitimos también a otros colegas que se dedican o están inmiscuidos dentro de este tema sindical. Claro. Somos uno solo, trabajadores y sindicato. Sí. Entonces, bueno, mientras podamos entender eso, vamos de gane. Entonces los trabajadores van a votar si están de acuerdo o no están de acuerdo con ese proyecto de contrato colectivo. Si ellos están de acuerdo, entonces sí vamos a poder depositar ese contrato colectivo de trabajo y cobrará plena vigencia y validez. Perfecto. Siguiente punto, transparencia. ¿Sí? Las organizaciones sindicales deben de tener una total transparencia. En este caso, la directiva sindical debe de tener una total transparencia con la asamblea y cada 6 meses rendirle cuenta a esa asamblea. Y el reporte o el acta de esa asamblea celebrada en la cual se dan a conocer pues qué se ha hecho con los recursos, las entradas, las salidas, qué se está haciendo con las cuotas de las bases, que eso es al final lo que todos queremos saber. Sí, ¿sí? Y efectivamente, o sea, hay otra vez una intervención estatal porque nos dice, parte de los requisitos es que esa acta me la envíes a mi Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, si es invasivo. ¿Por qué? Porque atendiendo a esa misma autonomía, los sindicatos rinden cuentas, sí, a sus mismos agremiados. Claro, ese es el principio general. Ese es el principio general. Pero igual por los malos ejemplos, las malas prácticas y demás, pues hemos tenido que reasegurar el modelo sindical. Sí. Hemos tenido que poner a lo mejor una cantidad adicional de seguritos
para que no se nos caiga el modelo, porque sabemos que es un modelo que ahorita, por el momento, pues ni los centros de trabajo, ni muchas organizaciones, ni muchos trabajadores todavía están entendiendo bien. Digamos que estamos nosotros en un camino en el cual estamos aprendiendo la buena práctica. Claro. ¿Sí? Claro, claro. En lo personal, y digo, tampoco es por hacer anuncios ni mucho menos, pero para la central para la que yo trabajo, una sorpresa que yo me llevé cuando me integré con ellos, es que es una central que tiene muchísima presencia en los centros de trabajo. Que desde su líder nacional, y no te lo digo como anuncio o como comercial, te lo digo porque yo lo he vivido y porque lo veo y porque así he conocido el trabajo al interior de la central, están donde tienen que estar, en los centros de trabajo, escuchando 1, 2 o 100 solicitudes de los trabajadores, inquietudes. ¿Sí? Y por eso la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, ha sido reconocida por el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como la central número 1 en cuanto a número de legitimaciones. Claro. Y sabemos que a lo mejor no es la más grande, pero lo va a ser. ¿Por qué? Porque se está trabajando con los trabajadores y el sindicalismo de simulación bajo el que otras organizaciones estaban cimentadas, pues eso se está destruyendo, se está desmoronando. Creo que alguna vez te platiqué una anécdota que tuvimos allá en Saltillo, en Coahuila. Fue una buena anécdota para mí, con un líder setemista, buen amigo, que nos dijo, bueno, nos invitó a dar una plática. Yo en esa ocasión iba como académico de la Universidad de Anáhuac, y me invitó y le dije, bueno, nada más dígame una cosa, líder, ¿qué sí se puede decir y qué no? Porque me dijo, vente a hablar con algunos de mis delegados. Y cuando salgo a hablar con los delegados eran más de 500 personas. Pues me regresé nada más para, a ver, mi visión es esta, empata con la tuya, o digo, porque quiero salir de Saltillo en una sola pieza. Favor. Y me dijo, mira, Valente, me acuerdo muy bien, mira, Valente, quien no aprenda a trabajar con las nuevas reglas del juego, el sindicalismo, va a desaparecer de este medio. Claro. Aquellos que se quieran seguir sujetando a las viejas prácticas no tienen cabida en el modelo sindical que está comenzando. Claro. Y era líder de CTM. Es que, ¿sabes qué? Es que también hablar de las centrales a veces, pues todas las centrales como CROM, como CTM, como CROC, pues son centrales que se conforman con diversos sindicatos que traen diferentes ideologías entre ellos también, ¿no? Algunos muy bien alineados donde tienen que estar en los centros de trabajo, otros pues en curules y demás, digo, ahí sí es tema de cada quien de cómo quiera llevar su representación y representatividad, pero pues la línea que nosotros tenemos es esa, estar donde tenemos que estar, que es al lado de los trabajadores. Por supuesto. Y sobre todo ahora, por ejemplo, con las constancias de representatividad, el Centro Federal envía gente de este centro pues para consultar a los trabajadores. Oigan, ¿efectivamente conocen a este sindicato? ¿O ni lo conocen y nada más está metiendo el trámite? Hay que tener presencia sí o sí. Valente, yo aquí en este punto que comentas, nada más una duda. Coincido contigo completamente en que un sindicato debe ser para el estudio, mejoramiento y defensa de sus agremiados, punto. Y si no está pendiente de eso, es como padrino que no da domingo. No sirve de nada, la verdad. Ahora, con este punto que comentas de los funcionarios del Centro Federal de Conciliación, yo puedo, como gerente de una empresa, bueno, creo que debo, ¿no? Brindar las facilidades necesarias para que eventualmente se dé el proceso de legitimación. ¿Tiene que ser a fuerzas servidores públicos del centro o puede ser ante notario? Esa es una pregunta interesante, pero muchos lo han intentado porque legalmente sí se puede hacer ante notario, pero en la práctica lo que nos ha enseñado es que aunque vayan los notarios, no dejan de ir los verificadores del Centro Federal. Luego entonces, una cosa no exime de la otra. Aquí me preguntabas, yo como gerente de un centro de trabajo, ¿qué tengo que hacer? Brindar total transparencia y facilidad. ¿Sí? Pero para que tú puedas brindar total transparencia y demás,
lo que tienes que hacer es estar seguro de que efectivamente hay una vida sindical activa. Por supuesto. Porque si no, te puedes meter en un serio problema porque va a llegar el verificador del centro, va a hablar con tus trabajadores y es probable que le diga, aquí no conocemos al maestro Hipólito, nunca se ha parado por aquí, y entonces te van a echar abajo tu proceso o tu solicitud de constancia y representatividad. Claro. Porque ya desde ahí estás demostrando que no existe esa representatividad, luego entonces no te doy esa constancia. Sí, y fíjate que es un punto muy recurrente que nos han llegado a consultar algunas personas encargadas, tanto de recursos humanos, gerentes, contadores inclusive, se nos acercan y nos preguntan, oiga, es que ya me dijo el del sindicato que van a venir a hacer el proceso, que les apoyemos. ¿Y qué es lo que quiere? O sea, en principio tú no te puedes meter. Es más, de hecho, precisamente el hablar de libertad sindical es cero patrón. Claro. Esa es la idea, o sea, para que pueda fluir debidamente un proceso de legitimación. Y nos dicen, bueno, pues nos están pidiendo casi que les demos ahí un espacio para que hagan la votación, la comida y no sé, ya como que me suena bastante raro, pero... Sí. Pero bueno, lo hemos visto en ese sentido y nos dicen, y que van a traer un notario y que va a ser tanto del notario, ¿no? Ah, caray, pues en principio debería ser inclusive, si ese fuera el caso, la propia organización sindical que tendría que ver lo del notario, no necesariamente ustedes, pero ¿ahí me equivoco o cómo está? No, estás en lo correcto, tiene que ser la organización sindical, no puede haber una injerencia por parte del empleador. Ahora, hay que verlo desde un panorama más amplio. Claro. Un empleador, ¿qué es lo que va a querer? Tener una relación colectiva saludable. Claro. ¿Con quién vas a tener una relación colectiva saludable? Pues con un sindicato que sabes que está respaldando a tus trabajadores. Un sindicato conocido de entrada, ¿no? Tú conoces a tu organización sindical, conoces a tu contraparte, buscas, como en un matrimonio, llegar a acuerdos, tener una vía de solución de problemas. Claro. Y además, pues hay que recordar que si tú tienes una vida saludable en tus relaciones colectivas de trabajo, al mismo tiempo también estás protegiendo al centro de trabajo. Totalmente. Porque le estás cerrando la puerta a otras organizaciones invasivas que pretendan poner en riesgo o generarte una contingencia laboral en tu centro de trabajo. Por eso, lo mejor y más recomendable es la total transparencia, ¿sí? Como organización sindical, con tus representados, con los agremiados. En primer lugar, ¿sí? Claro. Llegar, y si vas a empezar de cero, pues que la organización sindical tiene que entrar sí o sí por la puerta de los trabajadores, no por la puerta del empleador. Excelente. Porque eso ya es injerencia por parte del empleador hacia esa relación colectiva de trabajo. Total. Entonces tiene que entrar por medio de los trabajadores, ¿sí? Hay un camino todavía muy largo que recorrer, como te comentaba. Estamos hablando de más de 50 años de un sindicalismo, iba a decir retorcido, pero suena feo. No adecuado suena mejor, ¿sí? Un sindicalismo que estuvo... Aquí no hay problema, Valente. Aquí no tenemos línea y la única línea es que no hay línea, pero... Perfecto. Si estaba retorcido, estaba retorcido. Estaba retorcido, no cumplía con el objetivo que tenía que cumplir. Estaba completamente ausente de las bases, como tú te referías, había sus casos excepcionales como el Seguro Social, Pemex, Comisión Federal, el CENTE también, como hay diferentes modelos sindicales. Ahorita todavía no nos metemos con el apartado B del 123, que se refiere a los trabajadores al servicio del Estado. Pero muchos de estos ejemplos, si bien no son parte del apartado B como el Seguro Social o la Comisión Federal de Electricidad, sí son de recursos públicos. Exactamente. Y eso es lo que los obligaba a tener un sindicalismo activo. Pero vete para no decir, no quemar tiendas ni mucho menos, vete a las grandes tiendas de almacén, a la que tú quieras, ¿no? En las que compras tu despensa o en las que compras tu ropa. Y vamos a ver quién tenía un sindicalismo activo, porque son empresas que tienen muchísimos trabajadores. No, tienen colaboradores. Bueno, sí, tienen colaboradores. Ojo, cuiden esa parte, porque precisamente lo que nos está diciendo el maestro es asociados. O asociados. Vivimos en simulaciones. Tiene que pasar tiempo, como bien lo estás señalando, para que madure un sistema de reconocimiento pleno de derechos laborales.
Sí, totalmente. Que, bueno, incluso si partimos desde las relaciones individuales de trabajo, ¿cuántos empleadores siguen utilizando de manera no adecuada esos contratos por tiempo determinado? Desde ahí, ¿sí? Sí. Y si me permites darles un mensaje aquí a todo a nuestro público en general, hay que recordar que los contratos por tiempo determinado que unen relaciones individuales únicamente se pueden utilizar bajo dos circunstancias. Una, para suplir a un trabajador que tiene una incapacidad, y dos, porque la naturaleza del trabajo así lo designe. Un ejemplo, pues las mismas tiendas de almacén que de repente llega la temporada navideña y pueden demostrar que se incrementa el número de ventas, y así ha venido siendo cada año. Sí, ya la temporada navideña empieza el 16 de septiembre. Entonces, sí. Ya hay pan de muerto. Sí, si en diciembre incrementas tú, la tienda que sea, en un 50% las ventas, pues quiere decir que necesitas 50% más de trabajadores, de vendedores. Pero eso es demostrable y tú lo debes de dejar así establecido en tu contrato. La razón por la cual esa naturaleza determina el tiempo de contratación. Por supuesto. Si no, pues miren, un trabajador puede demandar la prórroga de la relación laboral y van a estar en el mismo problema como si lo hubieran despedido de manera injustificada. Totalmente. Entonces, entiendo el efecto psicológico, pero el efecto jurídico los puede meter en un tema complicado, ¿no? Sí. Y si estamos hablando de terminar con la simulación, desde ahí se termina con la simulación. No, Valente, aquí hemos tenido programas de hablar de la duración de la relación de trabajo, donde hemos tocado el tema de del contrato a prueba y el de contrato con capacitación inicial. Y obviamente tienen sus asegúnes. Si no los han visto, están en nuestra biblioteca de Mundo Laboral MX. Los invito a que lo puedan ver. Y también, ¿por qué no, Valente? Un día de estos, también te invitamos para hablar de estos temas, que realmente hablar de retomar lo que estaba retorcido y enderezarlo, como bien lo señalas, no es algo que vaya a ser rápido, pero necesariamente tiene que ser algo que necesitamos cambiar nuestra cultura. Así es. Definitivamente. Entonces, pues ya estamos prácticamente cerrando ya nos estamos pasando. No importa, la plática ha estado muy interesante y sobre todo contar con una persona con tu capacidad, conocimiento y sobre todo la gran experiencia que tienes, Valente. Este es tu programa, este micrófono, este estudio está a tu disposición y te agradezco que hayas estado con nosotros compartiéndonos tu tiempo y sobre todo compartiéndolo con ustedes que nos escuchan, nos ven, estamos en plataformas, Spotify, TikTok, Facebook Live y cualquiera que se invente, vamos a estar ahí nosotros. Pues nos despedimos, Valente. Entonces, este es su programa Mundo Laboral MX a través de IMEFI TV. Muchas gracias por su tiempo y sobre todo por seguirnos acompañando semana a semana. Soy Hipólito Romero y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.